Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento que, a primera vista parece una escena de lo más tranquila en un pueblo pequeño, pero que en realidad es el pistoletazo de salida de uno de los movimientos más influyentes de la historia. Totalmente. Es que podríamos verlo como el primer gran discurso de una campaña, ¿no? La presentación del programa. Pero claro, en lugar de un gran estadio, lo que tenemos es una sinagoga local. Y en vez de promesas políticas, pues una declaración que pretende cambiarlo todo a un nivel muchísimo más profundo. La fuente que tenemos sobre la mesa es del sábado, 10 de enero de 2026. El pasaje es del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22a. Y nuestra misión es analizar cómo Jesús, en su propio pueblo, en Nazaret, pone las cartas sobre la mesa y define su misión. No solo qué dijo, sino el contexto, la elección de las palabras y la reacción que provocó, claro. Y es que es fundamental entender el peso que tiene esta escena desde el principio. En la narrativa de Lucas, esto no es un discurso más. Para nada. Es la piedra angular. Piénsalo como la primera escena de una película, esa que te da la clave para entender todo lo que va a venir después. Cada milagro, cada parábola, cada enfrentamiento que veamos a partir de ahora tiene su raíz aquí, en lo que se dice en esta sinagoga. Perfecto. Pues vamos a la escena del crimen, por así decirlo. El regreso a casa. El pasaje arranca así. Jesús regresó con la fuerza del Espíritu a Galilea y llegó a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, según su costumbre, el día de sábado, y se puso en pie para hacer la lectura. Vale. Paremos ahí un segundo. Lucas es un escritor muy sutil, ¿eh? Cada palabra cuenta. Esa frase inicial, con la fuerza del Espíritu, no es un simple adorno poético. Es un enlace directo con la escena anterior en su Evangelio, que es el bautismo de Jesús en el Jordán, donde el Espíritu desciende sobre él. Ah, claro. Así que Lucas nos está diciendo, ojo, que este no es Jesús el carpintero volviendo de unas vacaciones. Es alguien que llega, vamos a decir, divinamente turboalimentado. Sus acciones no son un capricho personal, sino la manifestación de un impulso que viene de más arriba. Entiendo. O sea que antes de que diga ni una sola palabra, ya se nos está indicando que esto no es un asunto meramente local. Pero luego viene la parte que me choca por lo normal que es. Entró en la sinagoga según su costumbre. Por un lado nos dicen que viene con una fuerza sobrenatural y por otro que simplemente está siguiendo la rutina de cada sábado. Parece casi una contradicción. Pero es una contradicción genial, porque ahí, justo ahí, reside la clave. Según su costumbre, nos dice dos cosas importantísimas. Primero, que Jesús no es un outsider, no es un agitador que llega de fuera para romperlo todo. No. Es un hombre judío, piadoso, que ha crecido dentro de esa tradición. Conoce sus ritos, sus oraciones, sus escrituras. Está actuando desde el corazón mismo de su herencia. Exacto. Está jugando en casa, literalmente. Conoce las reglas, conoce a la gente. Y eso nos lleva a lo segundo, el funcionamiento de la sinagoga. No era como una misa de hoy con un sacerdote fijo. El jefe de la sinagoga podía invitar a cualquier varón adulto a leer las escrituras y a comentarlas. Era una especie de microabierto de la fe. Justo. Cualquiera podía participar. Jesús está usando esa estructura tan familiar, ese espacio de confianza de la comunidad, para lanzar el mensaje más rompedor que esa gente iba a escuchar en su vida. Utiliza la normalidad como el vehículo para lo extraordinario. Vale, entiendo el tablero. Un entorno familiar, una práctica habitual y la gente escuchando a uno de los suyos. Y entonces le entregan el rollo del profeta Isaías. Y la elección que hace del texto no es, para nada aleatoria. Esto es lo que lee, de Lucas 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Una auténtica declaración de principios, un manifiesto en toda regla. Totalmente. De entre todos los textos que podría haber escogido, va y selecciona este. Es como si un nuevo líder político, en su primer discurso, en vez de hablar en generalidades, empezara a leer puntos concretos de un programa de reforma social radical. ¿Por qué este pasaje tan específico de Isaías? Pues porque era una elección deliberada y cargadísima de significado. Ese pasaje, que es de Isaías 61, era perfectamente reconocible para su audiencia como una profecía sobre la llegada del Mesías y la era mesiánica. Ajá.
Al levantarse y leer precisamente esas palabras, Jesús está haciendo algo muy audaz. No está simplemente recordando un texto antiguo. Se está, por así decirlo, postulando a sí mismo como el protagonista de ese texto. Es un va por mí, vamos. Y si desmenuzamos ese manifiesto, cada punto es una bomba. Cuando habla de dar la buena noticia a los pobres, me imagino que no se refiere solo a la gente sin dinero, ¿verdad? No, es mucho más amplio. En el lenguaje de la Biblia, los pobres, a veces se usa el término hebreo anawim, no son solo los que no tienen una cuenta corriente abultada, son los que no tienen poder, los que no tienen enchufes, la gente invisible para el sistema. Los humildes. Eso es. Son los humildes, los que se sienten pequeños y saben que su única esperanza real reside en algo o alguien más grande que ellos. Y a ellos se dirige primero, lo cual ya es una inversión de prioridades brutal. Y luego habla de libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Eso suena a una sanación total, integral. Claro, y de nuevo va más allá de lo literal. No se trata solo de abrir las cárceles o de curar cataratas. Es una liberación de las cosas que nos aprisionan por dentro. El miedo, la culpa, las adicciones, el odio. Y es abrir los ojos a una nueva forma de ver el mundo, a la verdad sobre uno mismo y sobre Dios. Es una promesa de restauración total de la persona. Vale, pero la última frase es la que me parece más enigmática. Anunciar el año de gracia del Señor. ¿Qué es eso exactamente? Suena bien, pero es un poco vago. Pero para cualquiera que estuviera en esa sinagoga, de vago no tenía nada de nada. Esa frase era una bomba de relojería social y económica. Era un código para referirse al año del jubileo, del que se habla en el Antiguo Testamento. ¿El jubileo? ¿Qué era eso? Sí. Imagínate un botón de reinicio para toda la sociedad, que se pulsaba cada 50 años. La ley judía estipulaba que durante ese año todas las deudas se perdonaban, todos los esclavos eran liberados y todas las tierras que se habían vendido por necesidad volvían a sus familias originales. Vaya. Era una medida radical para evitar que se crearan desigualdades perpetuas. Una revolución social y económica, vamos. O sea que la gente en esa sinagoga no estaba escuchando una bonita metáfora espiritual. Estaban escuchando algo que sonaba a una anulación total de las hipotecas y de las deudas de las tarjetas de crédito. Eso es dinamita pura. Exactamente. Al invocar el año de gracia, Jesús está diciendo, ese gran reinicio, ese tiempo de perdón y restauración total, empieza conmigo. Yo soy el jubileo en persona. Es una afirmación de un alcance increíble, hecha en el lugar más pequeño y familiar que uno puede imaginar. Y eso nos lleva al momento de máxima tensión. La lectura ha terminado, el mensaje ha sido lanzado, y el pasaje lo describe de una forma muy cinematográfica. Leo los versículos 20 y 21. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es que casi puedes oír el silencio, el crujido del pergamino al enrollarse, el gesto de sentarse, que era la postura que adoptaba un maestro para empezar a enseñar, y todos los ojos de sus vecinos, de la gente que lo vio jugar en la calle, clavados en él, esperando la explicación, el comentario. Y entonces suelta esa frase, corta, directa, casi brutal. Hoy se cumple esta escritura. Un momento, solo dice hoy. A mí me suena casi anticlimático. Después de leer una profecía tan potente, tan grandiosa, ¿no esperaría la gente algo más? ¿Un trueno, una señal del cielo? ¿Por qué esa palabra tan simple hoy es tan revolucionaria? Porque esa palabra lo cambia absolutamente todo. Es el puente entre la promesa y la realidad. Cualquier otro rabino se habría levantado y habría dicho, este bello texto de Isaías nos da la esperanza de que un día Dios intervendrá. Habría hablado en futuro. Claro, en anhelo. Jesús, en cambio, coge todo ese futuro y lo planta de golpe en el presente. No dice, se cumplirá, dice, se está cumpliendo ahora, delante de vuestros ojos. El tiempo de la espera ha terminado. La salvación ha dejado de ser una idea para convertirse en un evento. La audacia es de otro nivel. Está cogiendo siglos de esperanza religiosa y diciendo, ya está aquí, soy yo. Es una audacia divina. Y si te fijas en el resto del Evangelio de Lucas, verás que esta palabra, hoy, en griego, semeron, es una de sus favoritas. Lucas la usa como un foco de teatro. Cada vez que aparece, ¡bam!, el cielo irrumpe en la tierra. Los ángeles le dicen a los pastores, hoy os ha nacido un Salvador.
Jesús le dice al recaudador de impuestos Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y al ladrón en la cruz le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la palabra clave. Hoy es la palabra de la gracia, que no se puede posponer, de la oportunidad que se presenta ahora mismo. Es increíble cómo una sola palabra puede contener tanto peso teológico. Y claro, la pregunta del millón es, ¿cómo reacciona la gente a esto? El final de nuestro pasaje dice, y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Parece que les encantó, ¿no? La reacción inicial es de puro asombro. Las palabras son preciosas, el mensaje es de una esperanza inaudita, y el hijo del carpintero está hablando con una elocuencia y una autoridad que los deja boquiabiertos. ¿A quién no le va a gustar un mensaje de liberación, perdón y ayuda para los necesitados? Pues claro, aplauden el discurso. Pero hay un pero, ¿verdad? Suena demasiado bien para ser verdad. Me cuesta creer que todos dijeran, perfecto, el hijo de José el carpintero es el Mesías, sigamos con el día. Y de hecho, si sigues leyendo en el Evangelio de Lucas justo los versículos que vienen después, ves que ese asombro inicial es muy superficial. Se maravillan de las palabras de gracia, pero no han procesado quién es el que las pronuncia. Ahí está el problema. El problema empieza cuando se miran unos a otros y empiezan a susurrar. Pero, ¿no es este el hijo de José? En el momento en que la familiaridad choca con la enormidad de lo que está afirmando, el asombro se convierte en escepticismo, y al escepticismo en rechazo violento. Es el equivalente a que el chaval que has visto crecer en tu pueblo, al que tu padre le arregló la bici, se levante en la reunión de la comunidad de vecinos y anuncie tranquilamente que es el nuevo presidente del gobierno. La primera reacción sería de shock y quizá de risa nerviosa. Exactamente, esa es la dinámica. Les encanta el mensaje, pero no pueden aceptar al mensajero. La aprobación inicial es frágil porque se basa en la belleza de las palabras, no en una fe real en la persona que las dice. Y ese es el drama de la frase «nadie es profeta en su tierra», que se desarrollará a lo largo de todo su ministerio. Y entonces, si recapitulamos, lo que hemos visto es un momento fundacional. Jesús, en el entorno más cotidiano posible, el de su casa, utiliza un acto rutinario, leer en la sinagoga, para lanzar un manifiesto que es a la vez espiritual, social y económico. Y lo hace culminando con una sola palabra, hoy, que lo cambia todo. Sí, el mensaje clave es la inmediatez y la presencia. La intervención de Dios no es un concepto abstracto o una promesa lejana. Con Jesús se afirma que esa intervención es una realidad activa y accesible, aquí y ahora. Un programa de liberación que, por cierto, sigue siendo increíblemente relevante 2000 años después. Y eso nos lleva a la gran pregunta, la que trasciende el análisis histórico o teológico. Si ese hoy fue tan crucial para ellos, ¿qué significa para nosotros? Esa es la cuestión. El texto nos obliga a preguntarnos dónde se necesita que esa escritura se cumpla hoy en nuestras vidas. ¿Dónde necesitamos esa buena noticia para nuestra pobreza, ya sea material o espiritual? ¿De qué cautiverios, personales, sociales, ideológicos, necesitamos ser liberados? ¿Qué tipo de ceguera nos impide ver la realidad con más claridad y compasión? El hoy de Jesús en Nazaret no fue un evento de un solo día. Se plantea como una invitación perpetua a experimentar esa gracia transformadora en nuestro propio presente. Señor Jesús, que proclamaste el año de gracia en la sinagoga de Nazaret, abre nuestros oídos para escuchar tu palabra cumpliéndose hoy en nuestras vidas. Danos la gracia de aceptar la buena noticia que traes a nuestra pobreza y la libertad que ofreces a nuestras ataduras. Que, como la gente de Nazaret, nos maravillemos de tus palabras y, a diferencia de ellos, te acojamos con fe. Amén.